Bueno, Nahuel Sotelo es denunciante penal del ministro de Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Buenas noches, un gusto. ¿Por qué lo denunció? Lo denuncio por incumplimiento de deberes como funcionario público, más bien por la inacción del ministro ante bueno, esta enfermedad, esta epidemia que ahora se ha convertido en pandemia, que avanzaba, y el ministro, primero, a ver, yo traje unas fechas para dar fecha. El 25 de enero en Australia se detecta el primer caso de coronavirus en Australia. Ya voy a decir por qué Australia. El 3 de febrero, es decir, días después, 25 de enero Australia, 3 de febrero, el ministro en un programa de televisión, en una entrevista, dice expresamente que hay baja probabilidad que en Argentina llegue el coronavirus. Después dice que tenía la capacidad para detectar el virus y que el virus no funcionaba en verano como en invierno. Pero ¿por qué digo lo de Australia? Porque en Australia también estaban en verano. Entonces, desde ese momento, si el ministro de Salud de la Nación nos dice que en verano no actúa como en invierno, teniendo días atrás otros casos confirmados, bueno, ahí ya hay un mal accionar del ministro, que justamente tiene que velar por la salud de los ciudadanos. El 18 de febrero llegan, después de las declaraciones del ministro, titula un diario que llegaban argentinos de China y el gobierno solamente apelaba al autocontrol. ¿Cuál era la excusa del ministro? Decía que como no había vuelos directos a China, tenían que pasar por otros aeropuertos, pero esos aeropuertos eran de Europa y después pasaban acá. Nadie los controló. Además era mentira, porque había vuelos directos de China a Buenos Aires. Exactamente. Era mentira eso. El 3 de marzo confirman el primer caso en Argentina de coronavirus. El 7 de marzo la primera muerte, una muerte que no estaba dentro del espectro del gobierno, dentro del radar. No era una persona que habían aislado, no era una persona a la cual habían tomado muestras, estaba totalmente perdida, lo cual es preocupante para toda la sociedad, ya que si se les escapó uno, ¿cuánto se les puede haber escapado? Sí. El 9 de marzo sale el mismo ministro y dice: pensé que el coronavirus llegaría más tarde, nos tomó por sorpresa. Eso me lo dijo acá, y lo dijo con Johnny. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés al ministro cuando decía esto? Alejandro. Estamos viendo otro canal, ¿no? El ministro. El ministro. Que a mí me sorprende la velocidad con que se expandió, porque obviamente era previsible que se expandiera, pero no tan rápido. Felizmente hemos tenido desde hace tiempo ya todo el sistema de vigilancia epidemiológica absolutamente sensible y, bueno, tal como lo dijimos, todos los casos han sido detectados por el sistema de salud, ¿no? Nos sorprendió a todos, fíjese lo que pasó con Europa, ¿no? O sea, en este aspecto, y hoy todas las medidas que estamos tomando tienen que ver con la evolución. Por eso las medidas en realidad nunca son definitivas, son día a día, ¿no? El viernes tomamos alguna, hoy salimos con más recomendaciones. Claro, yo creí que... Sí. Vuelve a mentir el ministro. No es que... Primero se les escapó una, que era la muerte del ciudadano argentino que había venido de Francia. Después, ahora se confirma en Paraguay que un ciudadano de Paraguay que solamente había estado en Argentina es el primer caso confirmado de coronavirus en Paraguay. Entonces, eso que dice, pensé que el coronavirus llegaría más tarde, que lo tomó por sorpresa, como leí por ahí. Te puede tomar por sorpresa un gol de media cancha, pero una epidemia mundial que está en todos los países, siendo ministro, es bastante preocupante. Hace 3 Exactamente. meses, claro. Sí. Doctor, esta denuncia que usted formula en la Fiscalía Federal de Rosario, ¿usted tiene algún cliente que haya tenido una enfermedad, algún familiar, o la hace de buen ciudadano? ¿Cuál es el espíritu de llevar a cabo la denuncia? Yo no soy abogado, soy simplemente un ciudadano que fue a denunciar una actitud que es totalmente negligente del ministro. Porque siempre atrás de una denuncia existe o un interés personal, porque hay algún familiar que se ha enfermado y entiende uno que el funcionario público no cumplió con su deber, o una cuestión profesional, en este caso usted me dice que no, o alguna cuestión de otra índole. ¿Usted le hace solamente, usted habitualmente hizo alguna denuncia o es la primera vez que hace una denuncia contra un funcionario? Es la primera vez que hago una denuncia contra un funcionario ante la gravedad del hecho. Justamente estamos hablando de una epidemia y que el ministro apele al autocontrol de los ciudadanos. Es más, en la misma mañana, hace 2 días yo fui a presentar la denuncia, la misma mañana
Antes de salir para el juzgado, prendo el televisor, veo en un noticiero que estaban mostrando personas que venían de Europa, del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se les hacía firmar una declaración jurada en el avión, pero cuando se bajaban nadie las controlaba. Le pregunto esto porque seguramente siempre vio que cuando suceden estos hechos empiezan las miradas políticas. Sí. Entonces, a ver, si esto lo hace, ¿por qué tiene una mirada política diferente? Por eso, para que usted nos aclare si esto es, usted tiene derecho a hacerlo y la fiscal Sacone investigará y determinará junto con el juez si el delito está cometido o no, etcétera. Pero es solamente el hecho de denunciar porque entiende que el ministro no cumplió con los protocolos y con las obligaciones que tenía a su cargo. Exactamente. O sea, de cuidar a la población. Y Gabriel, Eso ¿y de prosperar qué significa para el... Suponte que... Es un delito menor, es un delito de 1 mes a 2 años, pero no es la pena. El incumplimiento del No, es un tema político. El incumplimiento del deber de funcionario público es un delito dentro de la administración pública, un delito menor. Es el 248, 1 mes a 2 años, pero inhabilitación. Pero el tema es la posibilidad de que al ministro, primero la denuncia la hicieron en la Fiscalía Federal de Rosario, la Fiscalía 3. Exacto. Andrea Sacón es la titular, que se llama Gamba Corta, el secretario, Sí, creo que cuyo sí. padre creo que sí. está en la Cámara Federal. Son gente de carrera de Rosario. Rosario sigue teniendo el sistema tradicional, no tiene todavía el acusatorio. Con lo cual, bueno, le dan vista al fiscal, el fiscal opinará. El tema es ver si lo que llama la atención o que resalta es la primera vez que hay una denuncia contra el ministro de Salud. Por eso se le preguntaba a Nahuel, porque yo pensé que podía ser algún familiar de una persona que se contagió, alguna de las familiares que falleció, que diga, señor ministro, usted no arbitró los medios para que a mi familia no le pase esto. Pero bueno, no es el escenario. Pero en el caso de que la investigación avance, es un tema que complica a un funcionario. Y la tiene denuncia repercusión, tiene impacto. ¿Contempla Claro. o incluye el hecho de que tanto el gobierno como el ministro dieron a entender en todas sus declaraciones previas que la situación estaba controlada según ellos? Exactamente, en los fundamentos de la denuncia está citado el mismo ministro cuando dice que prácticamente no había muy bajas probabilidades de que el virus llegara al país. ¿Eso puede ser un elemento que pueda Sí, llegar por a eso grabar? justamente le iba a preguntar a Nahuel, ¿dónde podemos acceder al contenido de la denuncia? Yo lo tengo acá. Ah, usted nos puede dejar una... Sí, copia? sí, sí, les puedo Una vez dejar que la la lea entera, por supuesto que la denuncia tiene que tener fundamentos, tiene que fundamentarla más allá del articulado del código en cuestiones de hecho, y las cuestiones de hecho son estas que nos Exactamente. acaban de Relató narrar. recién. No, y Claro, exacto. además que paralelamente a que el ministro decía no hay nada por hacer, digamos, está todo controlado porque estamos lejos y es verano y demás, en otros países se hacían cosas, con lo cual Exactamente. se podrían haber, en forma de espejo, aprovechando la experiencia de meses de otros países, haber tomado medidas. ¿Esto también lo plantea? Exactamente. De hecho, bueno, ese mismo día, cuando presento la denuncia, veo esto en los aeropuertos, en el aeropuerto más importante de Argentina, de vuelos internacionales, que sigue sin haber control, y el ministro sigue diciendo que hay controles. Entonces, realmente es alarmante porque o nos mienten por causa política o realmente es una negligencia total. Es preocupante. Gracias por venir, Manuel. Casi le digo doctor, pero no es No, abogado. no soy es abogado, no soy abogado. Gracias, Nahuel, por venir.